porque no me he desconectado hasta el momento y me han escuchado, así que creo yo que vamos a poder grabarlo sin ningún problema. Muy bien, estamos ya en el tiempo, listo. Ok. Ah, voy a empezar ya porque tenemos que orar. Es un tema muy profundo, es un tema muy controversial y un tema en el cual si las personas, que la gran parte de las personas que lo escuchan, se ofenden. Así que no es un tema terminado, completo. Es como un inicio de diferentes temas que vamos a seguir sobre la perfección, sobre el pecado y sobre otros temas que vamos a dar que tendrá relación, justificación por la fe, que tendrá relación con este tema. Así que primero vamos a orar. Para que estás en los cielos, gracias Señor que tú estás con nosotros, que tú estás este día de sábado con nosotros, aquellos que ya se terminó el sábado. Te agradecemos Señor que tú subiste con nosotros y que sigues con nosotros, que tú nos das paz, nos das descanso. Y te invitamos en este momento para poder escuchar tu palabra, para que, Señor, tú pongas tu Espíritu Santo, para que la podamos comprender y, Señor, para que yo pueda dar este mensaje tan maravilloso que tú tienes para la humanidad. Confiamos, Señor, que tu Espíritu descenderá y que estará con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con un pequeño de 1 minuto o menos del vídeo de la película El Peregrino, El Progreso del Peregrino. Y invito a que todas la puedan ver, pero la película antigua, la primera, las que se hicieron después no tienen nada que ver, no dan el mensaje, no es fiel al libro. Y si podéis descargar el libro, también es El Progreso del Peregrino, es un libro maravilloso. Vamos allá. Entra. Aquí en la casa del señor intérprete, el peregrino recibiría al fin la información que le habría de asegurar el éxito de su jornada. Porque como la llave dorada que el viajero llevaba en la bolsa, las palabras del señor intérprete habrían de abrir la mente del peregrino a la sabiduría y los tesoros del libro. La expectación llegó al corazón ansioso del joven como el calor del sol. ¿Cuál es el significado de esa imagen? El hombre de la imagen dice con el apóstol: hijos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta formar a Cristo en vosotros. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, antorcha para mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la corona que lleva en la cabeza, esto es para mostrarnos que nosotros también podemos decir con el apóstol: no queráis amar al mundo ni las cosas mundanas. Después de ser liberados de nuestros pecados, debemos combatir con valor y concluir la carrera. Después nos estará esperando la corona de la justicia. Ven, déjame mostrarte más. ¿Te preguntas por qué llevas ese fardo a la espalda? Así es, señor intérprete. Sí lo quiero saber. Este piso es como el corazón del hombre antes de experimentar la fuerza del Evangelio, que es el verdadero poder de Dios para la salvación. El polvo es el pecado que hay en todo corazón. La escoba representa la ley, o bien podrías decir, el esfuerzo de las buenas obras para justificar tus pecados. El libro que tienes en la mano te dice:
Por solo las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Si alguno está en Cristo, te dice tu libro, es una criatura nueva. Acabóse lo viejo, y todo viene a ser nuevo. Bien. Hemos visto una parte de la película del Progreso del Peregrino y vemos que el corazón del hombre, el evangelio, es esa forma, ¿no? Viene y limpia nuestro ser. Voy a compartir pantalla. Ok. Y vamos a empezar. La nueva naturaleza. Hay dos naturalezas. Una es libre y la otra es esclava. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Una es llamada de la naturaleza de la carne y la otra es llamada la naturaleza del espíritu. Voy a poner algunos versículos. Vamos a hablar de la naturaleza divina en el hombre. ¿Cuál es su efecto en el hombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué cambia? Si es que tenemos una nueva naturaleza divina cuando aceptamos a Cristo. Aquí tenéis varios tipos de versículos que podemos leer. Dice así, Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu del Señor habita en vosotros. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Maravilloso, si vivimos, morimos, y si morimos, vivimos. Este es testimonio de Jesús. El que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí hallará. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La carne se opone a la ley del Espíritu y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo la cruz tiene poder para salvar. Lo único de valor es la nueva criatura, o como traduce algunas versiones, la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y es solo mediante muerte como nos unimos a Él. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Así el poder de la cruz, el único por el que viene la salvación, es el poder que crea y que continúa operando en la creación. Por tanto, cuando Dios crea algo, es bueno en gran manera. Por lo tanto, en Cristo, en su cruz, hay una nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. ¿Qué dice Ellen White sobre la naturaleza divina? Si llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. Por eso, escuchar el sermón de David Gates que hizo la última vez, el sábado 16, les animo a verlo porque es maravilloso. Y cuenta como que la iglesia, el último congreso, eliminaron a Ellen White como profeta. Y vemos por qué. Porque ella es muy clara. Y aquí dice, podemos ser puros, santos, inmaculados. El amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiesta por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. No ejerció su propio beneficio, ningún poder en hombre no puede ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino de Cristo, recibió
que recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. ¿Vale? Habla de naturaleza divina. Vamos después a ver qué es eso, la naturaleza divina. Pero vemos que la naturaleza divina es algo que Dios nos da a través de Cristo. Es un nuevo nacimiento el momento que aceptamos por bautismo. A través del arrepentimiento aceptamos a Cristo y nos comparte su naturaleza divina. Y cuando su naturaleza divina está en nosotros, podemos llegar a ser, como vimos más arriba, puros, santos, perfectos. La obediencia de Cristo no ha de ser puesta a un lado como si fuera algo completamente diferente de la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios. ¿Está claro? No hay que explicarlo. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad, cualquier persona, tú y yo, podamos obedecer las leyes de Dios. Cristo reúne en su persona la perfección y santidad de la divinidad y la perfección y santidad de su humanidad sin pecado. Él tuvo que afrontar las mismas tentaciones por las cuales Adán fue reprobado y venció porque su humanidad se apoyó en el poder divino. Los cristianos de hoy se fijan de ideales demasiado bajos. Se contenta con una experiencia espiritual muy superficial y por lo tanto solo perciben la luz en forma difusa, cuando podrían discernir con toda más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión más estrecha con la naturaleza divina. Los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez. En este tiempo afrontó y venció todas las tentaciones que asedia al hombre. Es un modelo perfecto para la niñez, juventud y madurez. Cristo nos dio su ejemplo y es nuestro modelo perfecto. Y no podemos poner excusas. Vamos a, por ejemplo, Freddy, respóndeme tú, si puedes, ¿qué significa perdón? Bien, para mí Cuando perdón vamos a es, Dios y decimos perdón, ¿qué significa? o sea, el concepto bíblico o personal. Sí, Bien, bíblico. sí. Bueno, el perdón, pues, Arrepentimiento. si lo vemos desde el punto de vista bíblico, cuando dice Perdón. Dios perdón, es olvido todo, ¿verdad? Cuenta nueva. Todo es nuevo, todo está siendo nuevo otra vez. Un nuevo Pues, inicio. Eso para mí es el perdón. esa no es la traducción real. Perdón viene del latín, se llama donare. Perdón, le repito, viene del latín que se llama donare y significa dar. Por eso dice que solamente Dios puede perdonar. Vimos en la Biblia algunos casos. Cuando Jesús dijo una vez, les enseño que el Hijo del Hombre puede incluso perdonar. Entonces, nosotros cuando vamos a Dios, entregamos nuestros pecados, decimos perdón, y Dios nos da a Cristo. ¿Vale? Por eso los hombres no pueden perdonar. Entonces, cuando pidan perdón, mejor digan disculpa. Disculpa, no diga perdón, porque perdón solamente Dios puede darlo. Porque perdón significa dar. Cambiaron el significado y lo banalizaron, esta palabra. Perdón significa dar. Dios da algo a cambio, que es a Cristo. ¿Okay? Y entonces ya no quedas como siempre. Peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, el mismo pecado todo el rato.
¿no? Y nada cambia. No, cambia. Cuando tú pides perdón, Dios te da a Cristo, el modelo perfecto. Te da su naturaleza divina. Seguimos. Seguimos. ¿Qué dice la Biblia? Conocemos el de Nicodemo. Vamos a leerlo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Está claro? El que no es nueva criatura, como vimos, el que no tenga la naturaleza divina, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué decir? Está hablando de la carne. Entonces Cristo le respondió: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando del espíritu. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así a todo aquel que es nacido del espíritu. Vamos a seguir, porque el tiempo es muy corto, no voy a poder explicar todo, así que tenéis el PDF para que podáis leerlo más detenidamente. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, ¿cómo podemos hacer, no? Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a ver lo que dice Ellen White sobre este tema y explicamos más. Jesús continúa diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por naturaleza, el corazón es malo y limpio de inmundo nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertos, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. La fuente del corazón debe ser purificada antes de que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo posible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida de cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. ¿Qué pasa? Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Quiere decir que el que es bautizado, el que se ha arrepentido, el que pide perdón, y Dios le perdona y le da una nueva vida, es una nueva criatura, es transformado y no puede seguir igual. Yo, personalmente, no soy igual que la semana pasada. Y veréis en los vídeos que cada vez llego a entender más profundamente la palabra de Dios. Y empiezo a hablar de cosas más profundas y me acerco más a Dios. Y la vida cambia, la persona cambia. El que sigue igual
es un falso hermano, se llama. El Gálatas lo llama un falso hermano. No podemos seguir en pecado. No podemos tener esos malos pensamientos de muerte, de adulterio, etc. Se oye en el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que produce en las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Incluso el diablo no entiende qué está pasando. No podemos explicarlo. Yo no puedo explicar qué es lo que está pasando en mi vida y cómo que el Espíritu Santo está cambiando mi vida. Pero lo está haciendo. Y lo veo por el fruto. Puede ser que una persona no pueda decidir exactamente la ocasión y el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hace impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo las escrituras, oyendo la palabra del predicador viviente. Repetidamente al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman esto conversión repentina, pero el resultado de una larga intercesión del Espíritu y una obra paciente y larga. La transformación, la naturaleza divina no viene de golpe. Por eso, cuando nos bautizamos, que tenemos que ya tener la naturaleza divina y empezar a hacer todo bien. Eso es mentira. Nosotros por fe, nos bautizamos. Entonces empezamos la carrera. Y empezamos como Moisés. Moisés, un joven fuerte, un príncipe que tuvo que pasar 40 años en el desierto para que aprender que él no era nada y que él no podía hacer nada por sí mismo, que él necesitaba a Dios. Y a los 80 años aprendió el hombre que ya tenía que depender de Dios completamente y no por su propia fuerza tenía que librar al Egipto, al pueblo de Israel, sino a través de la fuerza de Dios. Y él decía, ¿cómo voy a ir ahora a los 80 años si no me van a reconocer? No lo iban a reconocer más, porque él ya no era el hombre de ira, sino era el hombre más manso, ¿no? Como era más mansedumbre, más manso, ¿no? De la tierra. ¿Cómo hemos de ser salvados? ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos trae a Él. Si no resistimos esta atracción, la cruz, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucifican al Salvador. Seremos conducidos al pie de la cruz, literalmente. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una vida en el alma, una nueva vida en el alma. Por medio de la fe, ¿de acuerdo? No a través de las obras, por medio de la fe, solamente a través de la fe. No a través de siendo un buen cristiano, no siendo un buen cristiano se van a salvar, sino a través de la fe. Cristo, el Espíritu Santo, produce una nueva vida en el alma. Los pensamientos, los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros, para someternos a todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a leer algunos parágrafos que escogí del libro de Gálatas que Vagones escribió.
le aconsejo que lo lean. Las Buenas Nuevas de Gálatas se llama el libro. Es maravilloso. Hay muchos más libros. Por lo tanto, nadie puede quejarse por tener una fe débil. Quizá alguien no haya aceptado y no usado don, pero no existe una cosa tal como fe débil. Uno no puede ser débil, uno puede ser débil en la fe. Puede temer apoyarse en la fe. Pero la fe en ella misma es tan firme como la palabra de Dios. Hay solo una fe. No hay dos, no hay 3 ni 4. Una fe. Y el que la tiene va a estar firme y va a morir por ella. Un ejemplo, Lutero, el que escribió el libro de Hus y todos los que conocemos, el que escribió el libro El Progreso del Peregrino, no tenían toda la luz, pero tenían la fe de Jesús. Lutero no conocía el sábado, pero tenía la fe de Jesús. Tenía una fe, la única que existe, y esa fe le hizo salvo y descubrió pues a Jesús. Vamos a ver, por lo tanto, solamente por su fe, la fe viviente, es decir, su vida, nosotros podemos ser hechos justos. Eso es plenamente suficiente. No se nos exhorta a que intentemos hacerlo también como Él lo hizo, ni a que intentemos ejercer tanta fe como Él ejerció, sino simplemente a que tomemos su fe y permitamos que obre por el amor y purifique el corazón, lo hará. No podré leerlo todo, ¿vale? Leeré algunas cosas en negrita, las cosas que puse en negrita, para que entendamos un poquito cómo es esa naturaleza divina, cómo es diferente. No es como la conocemos nosotros. No hay diferentes fes, hay solo una. El verdadero cristiano, para aquel que tiene la fe plena, lo que es imposible es vivir otra clase de vida. Dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él. Lo que está en rojo está sacado de la Biblia. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. 1 Juan 3:9. ¿Cómo intentamos explicar esto? Seguiremos leyendo, pero para dar un ejemplo, David. Él tenía naturaleza divina, sí, claro. Pero un momento dado de su vida se olvidó de Cristo y empezó a a alimentar su deseo, la naturaleza de la carne. Y pecó. Pero cuando el profeta vino y le dijo, David, pecaste, ¿qué hizo él? Pues lo que hicieron muchos reyes, lo que hicieron es encarcelar al profeta, matarlo. Pero David no se arrepintió, se dio cuenta que se equivocó y cambió y no cometió más ese pecado de nuevo. Es así como tenemos que hacer también en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de un pecado, pedimos perdón a Dios. Dios nos da el poder para no seguir pecando. No peco, pido perdón, el mismo pecado, peco, sí. Y así todo el día, todo el tiempo, todos los días, y el mismo. Ya no cambia nada, soy el mismo. No, eso no es verdaderamente una verdaderamente conversión. No es una nueva criatura. Y dice claramente la Biblia que el que no es una nueva criatura, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, permanecer en él. Es preciso recordar que el apóstol está refiriendo a aquellos que creyeron en Jesucristo, que fueron justificados por la fe de Cristo. Pablo dice en Romanos, nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Esto, a ver, el pecado es un asunto personal, está en el corazón del hombre. Y vemos qué hay en el corazón del hombre, cómo es la naturaleza humana, que no es divina. Salen malos pensamientos, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, vicios, envidia, chismes, soberbia, insensatez.
todas estas cosas males dentro de él sale y contaminan al hombre. Lo que necesito es la liberación de mi propio pecado personal. No solo ese pecado que he cometido personalmente, sino también el que mora en el corazón. El pecado que constituye el todo de mi vida. Vemos que es un cambio profundo dentro del corazón. No es solamente externo, como los fariseos. Trato de ser bueno y las personas no tienen nada que decir contra mí. Pero en mi corazón, en mis pensamientos, peco. Cuando conocí a Cristo y cuando me convertí, simple Cristo cogió el lugar de esos pensamientos pecaminosos que yo tenía. Y ahora en mis pensamientos está Cristo. Entonces yo no puedo pecar porque no hay otros pensamientos, solo está en Cristo. Ahora, si yo veo una película que no es de Cristo y me influencia, quiero decir que me estoy apartando de Cristo, en ese momento Satanás viene y pone su semilla, su fruto. Y he cambiado de Cristo por el pecado. Y ya no queda Cristo y queda el pecado. ¿Vale? No puede estar las dos juntas. La luz y la oscuridad no se mezclan. O está la luz o está la oscuridad. He hablado con una persona y para entender un poquito más sobre este tema y hemos quedado para comprender que la naturaleza humana aún sigue hasta que Cristo viene. Pero el que domina la naturaleza es la naturaleza divina, el que predomina en la vida de esa persona. Y poco a poco, la naturaleza divina va a reemplazar cada vez más esa naturaleza humana de pecado. Hasta que llega un momento que solamente la naturaleza humana de pecado se elimina con el Cristo y queda solo la naturaleza divina. Entonces, aquellos que solamente tienen naturaleza de pecado y no tienen naturaleza divina, no es nueva criatura, no tiene los frutos del Espíritu, no pueden entrar al reino de Dios. No pueden. ¿Qué cambio van a hacer allá arriba si no lo han hecho ya aquí? Es imposible. No se puede. Porque él está condenado. Por la ley está condenado a morir. Y la única forma de esa persona vivir es tener a Cristo. Entonces Cristo vive dentro de él y para él y reemplaza esa naturaleza pecaminosa. Vamos a seguir. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia, los ojos y la soberbia de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conformes los elementos del mundo y no según Cristo. La servidumbre bajo los rudimientos del mundo consiste en andar siguiendo la corriente de este mundo, en vivir al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira. Es la misma esclavitud descrita en Gálatas 3:24. Antes que viniese la fe, cuando estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo pecado, es la condición de los hombres que están sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que traté de explicar. Aquellos que están esclavos del pecado, siguiendo la corriente del mundo, los impulsos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos y la carne. No vive Cristo. Si tú estás viviendo Satanás, no podrá. Están excluidos de ser parte de Israel, de ser parte del nuevo rey que creó. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ira, de la desobediencia. Ahora somos hijos de Dios, hijos de obediencia.
En esa situación puede decir que de nosotros que este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, que no quieren obedecer la ley del Eterno. Al creer en Jesús y recibir la adopción de hijos, la naturaleza divina, recibimos la consideración de hijos obedientes, no conforme con los malos deseos a los que obedecían nuestra ignorancia. Cristo dijo, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, dado que se hace nuestro sustituto, tomando literalmente nuestro lugar, no en lugar de nosotros, sino viniendo a nosotros y viviendo su vida en nosotros y para nosotros, queda claro que al recibir la adopción de su ley, al recibir la adopción de hijos, su ley estará en medio de nuestro corazón. Así, habiendo justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. ¿Viste? De la misma manera hay dos clases. Hijos y también hay siervos. Hijos o siervos. ¿Alguien está dibujando? Al Hijo nacido libre, por lo contrario, se le ha dado dominio sobre toda creación como en el principio, habida cuenta de la victoria obtenida sobre sí mismo. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es el cambio que tenemos en nuestra vida. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Andaré porque busqué tus mandamientos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder de pecado. La carne y el Espíritu guardan antagonismo, pero contra los frutos del Espíritu no hay ley. La ley es espiritual, por lo tanto, los que son guiados por el Espíritu están en plena armonía con la ley, no están así bajo ella. El que es guiado por el Espíritu guardará la ley, no como una condición para recibir al Espíritu, sino como un resultado de haberlo recibido. Insisto que lean, no me queda tiempo. Tenéis después el PDF, descargarlo. Vemos que no es que guardando la ley, no. Tengo el Espíritu Santo y al tener el Espíritu Santo guardo la ley. Esa es la promesa que nos da el Espíritu Santo. Conocemos a menudo personas que profesan ser espirituales, se sienten tan plenamente guiados por el Espíritu que creen no necesitar guardar la ley. Admiten no guardarla, pero pretenden que es el Espíritu quien les conduce a ello. Por lo tanto, se dice, no puede tratarse de pecado aunque esta es en oposición con la ley. Los tales cometen el fatal error de sustituir la mente del Espíritu por su propia mente carnal. Confunden la carne con el Espíritu y se colocan en el lugar de Dios. Hablar contra la ley de Dios es hablar contra el Espíritu. Su ceguera es descomunal y bien puede orar, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La naturaleza divina es la naturaleza del Espíritu. Y vemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, fe, arrepentimiento, todo eso. Todo. El primer fruto del Espíritu es el amor y el amor es el cumplimiento de la ley. Así sabemos que somos cambiados cuando tenemos el amor. El amor, el gozo, la paz, tolerancia, paciencia, dominio propio brotarán espontáneamente del corazón del verdadero seguidor de Cristo. Viene de forma natural.
El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La bondad no procede del hombre alguno, sino del Espíritu de Cristo cuando mora permanentemente en el hombre. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos, dice la Biblia. Lo vemos. Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. El que ha muerto queda libre del pecado. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en los hijos de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia de todo verdadero hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vive todavía en carne por toda apariencia externa, pero no vive según la carne, sino según el Espíritu. Vive en carne una vida que no es la carnal, y la carne no tiene poder sobre él. Por lo que respecta a las obras de la carne, está muerto. Si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. No sé cómo decirlo más claro. Solo el Espíritu Santo puede hacernos entender. Tenemos el cuerpo de carne. Parece que somos, pero no somos ya. Hemos cambiado. Cristo está en nosotros. Y ya no queda, ya no está el pecado como nosotros conocemos. ¿Vale? Vive el Espíritu Santo en nosotros. Estamos cambiando. Recomiendo que sigan investigando. Esto lo he escrito yo. Tenemos por un lado naturaleza que hemos heredado de Adán, el cual es el pecado, la enemistad contra Dios. Le gusta la desobediencia, no ama a los santos ni puede serlo. Y después la naturaleza de Jesús, lo cual es unida a Dios, ama hacer la voluntad de Dios, es santo y puede ser santo. Cuando decimos como en Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Entendemos que mientras Cristo vive en mí, para mí y en mí, soy salvo, justificado, obediente a los mandamientos de Dios, que Él hará todo en mi lugar. Ahora, como hijo de Dios adoptado y redimido, puede decir que ha cambiado. Soy una nueva criatura, tengo una nueva naturaleza divina que está en armonía con la ley de Dios. No entendemos cómo ocurre eso, pues es un milagro, pero nadie que no ha nacido de nuevo podrá ver el reino de Dios. Quiere decir que nadie que no adopte la naturaleza divina, que es la obediencia a Dios, no podrá entrar en el cielo. Y esa naturaleza no es cambiada por obra, sino por fe. Vamos a ver dos ejemplos y terminamos de la naturaleza divina. Perfecta unidad. Que lo lean. Él habla en Gálatas sobre los falsos hermanos. Y la palabra de Dios es la verdad y su palabra es luz. Solo un ciego puede dejar de apreciar el resplandor de la luz, aunque un hombre no haya conocido ningún otro tipo de luz artificial, excepto la que procede de una candil, reconocerá inmediatamente que es la luz lo que emite una bombilla eléctrica que se le muestre por primera vez. Está claro que hay diversos grados de conocimientos, pero no hay controversia alguna en estos grados de conocimiento. Hay una sola fe. Cristo es uno. No hay desunión entre los hermanos. Hay perfecta unidad. Y los que están en Cristo están unidos. Cuando ves en la iglesia que hay chismes, que hay envidia, que se hablan entre ellos, que se pelean, que discuten, no está el Espíritu de Dios. Ahí no está Dios en ningún momento. Porque los que están con Dios, los que están en Cristo Jesús, que Cristo Jesús vive en él, son una, son unos. Después lo vais a leer vosotros en el PDF. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser.
Oímos frecuentemente sobre amores que se enfría, pero es algo que nunca puede pasarle al verdadero amor. El amor verdadero es simplemente cálido, activo, nada puede congelar sus fuentes. Es invariable e inmutable, por la sencilla razón que es la vida de Dios. No hay otro verdadero amor fuera de divino, por lo tanto, la única posibilidad de que el verdadero amor se manifieste entre los hombres es que sea derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. El amor ama simplemente porque es amor. Amor es una cualidad de aquel que ama. Ama porque tiene amor, independientemente del carácter del objeto amado. El amor nunca deja de ser. No se ama por la circunstancia. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace lo mismo los publicanos? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el amor no hace mal al prójimo. Prójimo significa todo el que está cerca. Por lo tanto, el amor se extiende a todo aquel con quien entramos en contacto. Solo ama el que ama a todos. El amor es uno. El amor no cambia. El que ama es perfecto, de acuerdo a Mateo 5. Y sabemos en el momento que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos una nueva naturaleza, que Dios está con nosotros. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego monótonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Todo que harán todas estas cosas serán salvos y podrán ser una realidad en su vida este versículo. Con este versículo voy a terminar. Florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Todos verán la gloria de Eterno, la hermosura de nuestro Dios. Así que solo le deseo que Dios pueda hacer un cambio en vuestra vida, que sea como del peregrino que vimos al principio de la charla, que barre y deja todo limpio, que nos limpie nuestro corazón, que nos dé el fruto del Espíritu Santo, que dejemos de poner excusas, de que dejar de ser víctimas y empezar a vivir por fe, a vivir una vida santa. Y ser cada día más perfectos. Muchas gracias. Voy a orar para dar la gracia a Dios y entonces empezamos con las preguntas. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias por esta palabra. Gracias por las buenas nuevas. Gracias porque tú nos das a Cristo. Sabemos nosotros que no somos nada, que no podemos hacer nada, pero Señor, tú nos has dado una promesa que es Cristo Jesús. Señor, queremos abrir nuestra puerta de corazón para que Jesús entre y, Señor, que empiece a limpiar nuestro corazón de todas inmundicias y que, Señor, podamos tener esa naturaleza divina, esa naturaleza de Cristo maravillosa, que aunque fue débil como nosotros, no pecó. No queremos, Señor, más pecar. Queremos, Señor, tener esa naturaleza donde está el amor, la paciencia, la paz. Queremos, Señor, todas esas cosas en nuestras vidas. Así que, Señor, por favor, te lo rogamos, danos a Cristo para que podamos tener esas cosas. Prepáranos para tu venida. Sabemos que tú vienes pronto. Tu venida es inminente, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando Cristo venga. En nombre de Jesús. Amén.